Bien, ya estamos de vuelta y le doy la bienvenida a Oscar Davis, periodista y analítico político, que pues vamos a dar un análisis. Él estará opinando sobre lo que se vivió ayer, una contienda a todas luces histórica porque bueno, los resultados son visibles, ¿no? Yo le comentaba antes de que entráramos al aire a Dulce que por su generación, la edad que tiene ella y todos sus contemporáneos, no pueden comprender cabalmente la importancia histórica de lo que acaba de ocurrir, porque le comento que la gente de mi edad, que pues yo digo que no estoy tan grande, nuestra infancia o adolescencia, por ejemplo, no teníamos libertades que hoy se dan por hecho, simplemente la oportunidad de salir a la calle sin que te asalte un policía, porque antes tenían todo el derecho, te quitaban lo que fuera, y pues bueno, era la autoridad, no podías hacer absolutamente nada. Y bastantes situaciones como por ejemplo protestar, tiene relativamente poco que se pueda hacer manifestación en la calle. Ahora las manifestaciones son un asunto de todos los días, pero antes no. Entonces ha sido un proceso de décadas para conquistar una nueva libertad, una nueva libertad, una nueva libertad. Las leyes de México son revolucionarias. La Constitución de 1917, desde esa época, contemplaba derechos que eran impensables en el mundo civilizado y ya los teníamos aquí. Una cosa que estuvieran plasmados en la ley y otra que se aplicaran. Pero también hemos ido sumando derecho tras derecho tras derecho, pero el sistema que gobierna actualmente, porque no se ha ido, se las ingeniaba para tenernos con una especie de libertad, digamos, de libertad, de democracia, que no era tal. Incluso cuando se dio la alternancia y llegó el PAN a gobernar durante 2 sexenios, eso no era democracia, porque por ejemplo en la elección en que Calderón derrotó a López Obrador, no fue democrática porque el presidente se metió a favor de su candidato, que era Felipe Calderón, y lo reconoció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no anuló la elección. Entonces, lo que pasó ayer y los resultados que estamos ratificando hoy, por ejemplo, en Morelos, pues sobrepasa cualquier escenario. Nadie imaginó que, por ejemplo, mira, en Morelos, ahora por la reforma que promovió Rodrigo Galloso, de 30 diputados locales, de esos 20 eran de mayoría, 18 de mayoría, 20 de representación proporcional, quedó en 12 de mayoría y 8 plurinominales. Y bueno, no sé si ya viste el PRED, quien sí, ganó, claro, las 12, entre la coalición Juntos Haremos Historia y la alianza PT, Partido Encuentro Social, tienen las 12 plurinominales y las 8 que quedan se las van a repartir prácticamente el PRD y el PAN. Bueno, y el PRI probablemente se cuele, pero estamos hablando de que los partiditos como el Verde, el PSD, no recuerdo cuál otro, el Humanista, pues se acaban de borrar de la próxima legislatura. Pero aparte, Dulce, es una manifestación de confianza en el líder de Morena tan grande que la mayoría de las alcaldías van a ser gobernadas por gente de ese partido. Así es. Pero una cosa son las cualidades y las virtudes y los llamamientos del líder, y otra cosa es la personalidad de quienes lo representan en las candidaturas. Esa es la parte mala. Sin embargo, se le ha dado un voto de confianza tan inmenso. Por ejemplo, Juan Ángel Flores tiene más del 60% de los votos y pues ya le dio aunque no se han completado todas las actas. Así es. Pero él ya tiene una mayoría apabullante que ni él mismo se imaginó, y es por ejemplo, puede ser un voto de confianza hacia su persona, pero va sumado al voto de confianza que los ciudadanos le dieron a López Obrador. Las expectativas sobre este gobierno son enormes porque se espera que ya cambien las cosas. La reforma energética, por ejemplo, que ya ves que nos las vendieron como que iba a ser algo bueno, se ha significado en un aumento de la gasolina. Y aunque alguna gente con poca preparación, aunque tenga muchos títulos, dice que la gasolina no afecta a los que no tienen auto, es obvio que esa es una gran mentira, porque todo en México se mueve con gasolina porque los priistas desmantelaron la red de ferrocarriles. Los ferrocarriles son el medio de transporte de mercancías más económico que existe en el mundo después de los barcos. Pero todos los gobiernos priistas dejaron de construir ferrocarriles y los caciques regionales del PRI tenían empresas de autobuses. Por ejemplo, de los principales cargueros son Rubén Figueroa
de la familia Figueroa del estado de Guerrero, que se oponían incluso a cualquier ampliación del ferrocarril, preferían construir autopistas como la del Sol porque eso les beneficia. Los transportistas, ¿cuánto vale el transporte público, por ejemplo, ya sea urbano o el transporte entre ciudades? Sí, es caro. Es muy caro. Es muy caro. Y todo es porque obedece a monopolios. La empresa Pullman de Morelos está participada, o sea, tiene un porcentaje de propiedad la familia de Miguel de la Madrid. Entonces son intocables, porque tú los notas que son intocables. Sí. Pues no es de a gratis. En la Estrella Blanca, que se llama así ahora, están también otros grandes ricos y que originaron su fortuna a través de la política ligados al sistema del PRI, que se extendió a los gobiernos del PAN, y cuando regresó Peña Nieto, pues sí, seguía siendo el mismo sistema. Los mexicanos estamos hartos de vivir en un país así. La prueba está de que de norte a sur hubo unanimidad. Hasta antes de esta elección, López Obrador tenía su base de electores del Bajío hacia el centro, pero en el norte eran panistas principalmente y uno que otro estado priista. Pero ahora hubo la unanimidad. Probablemente no votaron para que llegara a la presidencia López Obrador, votaron para que haya un cambio, porque lo que tenemos, aunque hay gente que está en mejores condiciones económicas que otra, la inmensa mayoría de los habitantes de este país están muy mal. A veces no tienen ni para comer. Asómate a Jojutla antes del sismo y hay gente que vive de trabajos tan precarios como vender chicles, por ejemplo, o vender pan, o cuánto gana una persona que se emplea en un comercio en Jojutla. ¿Cuánto gana? Yo creo que entre 4 y 6 mil pesos al mes, y eso es para mantener una familia. Y por ejemplo, no sé cuánto ganes tú, pero tienes que trabajar una jornada muy larga. Tú no tienes posibilidades de estar con tu familia como deberías, porque tienes que trabajar demasiadas horas y apenas alcanza eso para sobrevivir. Eso es lo que construyó el sistema que se acaba de firmar su sentencia de muerte ayer, porque la mayor parte de las ganancias, el dinero excedente, el que tú no encuentras, quien nos está viendo no encuentra en su bolsillo, va a parar a las grandes fortunas a través de impuestos, de monopolios, de derechos. Por ejemplo, Telmex nunca puede bajar las tarifas y el servicio es muy malo. Telcel igual, ¿no? Telmex, Telcel son de la misma es. empresa. La mayoría de las cosas que nosotros compramos o de los servicios pertenecen a uno de los grandes monopolios de este país. Por ejemplo, Carlos Slim tiene ahora se metió a la minería, la producción de cable eléctrico, la banca, cosas que nosotros tenemos que consumir. Por ejemplo, principalmente los servicios de telefonía. Si quieres, por ejemplo, arreglar tu casa y comprar cosas eléctricas, allí es otro monopolio, la familia de Peralta, creo. Entonces, no es como le llaman ahora los políticos, un piso parejo. Y López Obrador lo que ha ofrecido es crear las condiciones para que haya una verdadera igualdad entre los ciudadanos. Claro, es un compromiso terrible, porque lo tiene que cumplir, porque imagínate la frustración de toda la gente. ¿Cuántos votaron por él esperando un cambio, un verdadero cambio? Vicente Fox llegó a la presidencia alegando que era representante del cambio y que lo quería hoy. Entonces la gente se lo creyó, y mientras insultaba y le decía a la Bastida que era mariquita, mandilón y todo lo demás, cuando en realidad eso lo era él, como se demostró con Marta Sagún. Por ejemplo, ¿no? Hablaba de honestidad y todas las demás cosas, cuando él fue un ladrón, es un ladrón. Saqueó los recursos públicos, como lo hizo la familia de Peña Nieto, el propio Peña Nieto. Fíjate, en Morelos, por ejemplo, padecemos ese tipo de excesos. La autopista siglo XXI, que como sea ya se trazó y va a ayudar en mucho al transporte, a comunicarse la entidad en algunos de sus puntos, no sirve porque tiene fallas muy graves que se acentuaron más por el sismo, pero es la misma empresa que construyó el famosísimo y carísimo Paso Express. Entonces, eso es lo que propuso López Obrador, eso encandiló, eso terminó por enamorar a la ciudadanía.
Y bien, pues cómo se estará perfilando entonces ahora la composición política del Estado, porque bueno, ya lo has dicho y ya lo hemos visto en los resultados preliminares, que es la coalición Juntos Haremos Historia los que están pues encabezando las preferencias de la ciudadanía, ¿no? A mí me preocupa ese triunfo apabullante que han tenido en el Congreso, que falta por ratificar con las cifras oficiales, porque los 12 diputados, la mayoría absoluta del Congreso, está en manos de una sola organización o coalición, y los excesos, las mayorías son malas. Recuerda que, por ejemplo, el actual gobierno no tenía una mayoría obtenida por los votos, pero a través de la compra de conciencia sí tenía una mayoría que terminó por aprobar cosas que fueron en contra de la ciudadanía. Entonces, te decía, López Obrador es un modelo de persona para muchos, pero los candidatos que puso no todos son blancas palomitas. Entonces habrá que ver, por eso, simplemente el candidato que puso Morena en la anterior legislatura, que creo que ganó por sorteo, en cuanto le dieron la oportunidad se vendió alegremente y se salió de ese partido. ¿Cuántos permanecerán en Morena? Claro, ahorita está la ola ganadora, claro, y todos van a tratar de estar allí. Y que todas las alcaldías sean por ejemplo, o la mayoría para Morena, habla de que, por ejemplo, las reformas constitucionales están al alcance de su mano, porque ya sabes que el constituyente permanente está formado por el Congreso local más los cabildos. Entonces cualquier reforma se puede hacer. Si se hacen reformas que lleven al progreso o que quiten aquellos retrocesos de los últimos 6 años, pues qué bien, pero también tienen la oportunidad de hacer cualquier exceso, y eso es lo que da miedo. Y vimos también pues aquellas figuras que se colgaron de Andrés Manuel, ¿no? También hubo ese oportunismo, ¿consideras que lo hubo? No, pues evidentemente que lo hubo. Hay gente que es de Graco, por ejemplo, del gobernador Graco Ramírez, el diputado federal, no recuerdo cómo, él se promociona más por el gato. Él es perredista, pero se pasó a Morena en su momento justo y volvió a ganar una. Claro, y vemos otras figuras, ¿no? Él es el más conocido, que es del equipo del enemigo, que se quedó allí cerca. La otra es Lucía Mesa, por ejemplo. Lucía Mesa es ultra perredista y es del equipo gobernante actual, pero pues bueno, supo hacer la huida así muy graciosa y terminó ratificando, bueno, ahora es senadora, de diputada federal. Pasó a senadora. En las alcaldías está peor. O sea, hay gente que es ultrapriista, que no es malo ser ultrapriista, ultraperredista. Me refiero que son personas que en esos partidos que menciono ya demostraron lo que son. Así es. Pero al pasarse a Morena quieren aparecer como limpios y puros. Y pues bueno, los que los conocemos sabemos que no lo son. Entonces, ¿qué tanta fuerza moral va a tener el líder nacional? O sobre todo, ¿qué tanta atención le va a dar a Morelos para obligar a todos esos nuevos morenistas a comportarse conforme a su código? Pues sin duda la ciudadanía tendrá que ponerse muy lista para exigir a todas estas personas que ya eligieron, pues que cumplan con lo que han prometido, ¿no? Exactamente, pero también hay otra cuestión. Muchos de los cumplimientos pendientes dependen del dinero, y las últimas administraciones municipales, estatales y federales endeudaron al país. El gobierno federal tiene una deuda enorme, tanto externa como interna, porque ha operado con deuda. Al cortar voluntariamente los ingresos del petróleo, pues algo tiene que sustituir eso. Entonces, Vicente Fox, antes de irse, Felipe Calderón, cuando perdió el poder, lo que hizo fue llenar todas las oficinas gubernamentales federales de gente de su filiación, panistas, con altos salarios. Por ejemplo, el Seguro Social, que le faltaban médicos y enfermeras, lo llenó de jefes, subjefes y todo lo demás que ganaban de 40,000 pesos para arriba. Y luego la gente decía, pues el Seguro Social está quebrado. No estaba quebrado, está haciendo, no tiene la administración adecuada, pero de manera intencional desde arriba. Entonces ese es el otro reto, saber qué es lo que van a hacer los que están por dejar el poder para hacer la vida pesada a sus sucesores. Endeudamientos, compromisos con sindicatos, por ejemplo, firma de convenios que obliguen a pagar sumas cuantiosas, y estamos hablando, te repito, de los 3 niveles de gobierno. Sí. Los ayuntamientos pues siempre han hecho eso, ¿no? Deudas enormes para saquear las administraciones y que el de atrás pague.
Y que el de atrás pague y que termina pagando la ciudadanía, ¿no? No, por supuesto, siempre que hablamos de gobierno, el que paga es el ciudadano o la ciudadana, porque dirás tú, a mí nunca me han pedido para que aporte, pero tú lo aportas. Por ejemplo, si tienes hijos Claro. pequeños, no tienes guardería, porque el dinero que debería de ser para la guardería, en donde tú tuvieras la tranquilidad laboral, pues se lo gastaron ellos. Y con esto me hace recordar pues que podría ser el futuro del Estado, ¿no? Con este personaje que ya fue elegido democráticamente, pues estará poniendo pretextos como cuando llegó a la alcaldía de Cuernavaca, ¿no? No me dejaron trabajar, ¿será ese el futuro del Estado? Mira, realmente, él cuando ejerció el ayuntamiento, que se supone que hoy debería de haber regresado al cargo desde ayer, pues, pero ayer fue domingo. Claro. Él tuvo varias intenciones para renegociar la deuda. Él recibió una deuda muy cuantiosa, ya de cuenta le debe 1,000 millones a los bancos. Entonces había la posibilidad de que esos 1,000 millones a pagar, por decir algo, en 3 años, se pagaran a 10, entonces los intereses y el capital bajaban y tenía más dinero para operar. Pero el Congreso, que tú sabes que quien lo controlaba, le negó una y otra vez las renegociaciones. O sea, él tiene mucha razón en decir que no lo dejaron trabajar. Pero a eso se suma que muchos de sus colaboradores no eran los mejores. Ya ves que la primera etapa se rodeó de gente de los hermanitos Yáñez, que pues bueno, no son... Que son los responsables de que haya estado aquí. Aparte de que ¿no? son los responsables de que hoy sea gobernador. De que hoy sea gobernador, exactamente. Pero se dedicaron a sacar los recursos de Cuernavaca a ojos vistas. Pero también él tiene una parte enorme. Él no gobernó. Él puso a su ¿cómo se llama? Su representante deportivo, Juan Manuel Sáenz. Así es. El español, por cierto. Él es mexicano nacionalista. O sea, él es un mexicano como tú y como yo, nacionalizado. O sea, nació en otro país, se nacionalizó. Pero bueno, es obvio que su corazoncito debe de estar en su tierra. Una parte de su corazón está allá. Pero él a su vez, José Manuel Sáenz, delegó en otras personas, pero también tenían tantos procesos jurídicos en contra de Cuauhtémoc Blanco, que entre estar en los juzgados y gobernar prefirieron estar en los juzgados. Entonces, habrá que ver de quién se rodea. Habrá que ver. López Obrador ha compuesto lo que llaman un gabinete de lujo, porque son personas extremadamente preparadas, probablemente no con la experiencia de gobernar, pero sí con el conocimiento técnico para, por ejemplo, tranquilizar lo que se llama los mercados. La bolsa de valores seguramente no está derrumbándose, el dólar mejoró ayer en su cotización y todas esas medidas macroeconómicas de la economía están a salvo porque los inversores extranjeros que tienen su dinero en México vieron que va a poner gente responsable y con conocimiento. Pero en Morelos es muy difícil que algo así ocurra y ese es otro de los grandes riesgos. Pero ¿hasta cuándo López Obrador o hasta qué momento, hasta qué nivel va a imponer o va a prestar atención a Morelos para que Cuauhtémoc Blanco cumpla lo que López Obrador, cuyo voto recibió Cuauhtémoc Blanco, se haga en beneficio de los morelenses? Pues ojalá que le haga marcaje personal, ¿no? Como se dice en la cancha y en el lenguaje del futbolista también, que hoy pues se vislumbra como el próximo gobernador de Morelos y que pues esté atento a la situación que se está viviendo en Morelos, ¿no? Difícilmente, Dulce. Morelos representa el 2% de los votos, el 2% del territorio, así económicamente es mucho menos. Entonces, pues él tiene que atender ahora todo el país, tanto lo interno como lo externo. Sí, Morelos está en lo mínimo, ¿no? Y ojalá, y por eso no nos vaya tan mal. Pero mira, para completar la euforia, en estos momentos está el partido de fútbol entre lo que llaman la selección mexicana y Brasil. ¿Y Brasil? Entonces, sería una borrachera total si gana el equipo. Así es, sí, sería doble el festejo, ¿no? Y además histórico también por la fecha y por lo que ya acabamos de vivir ayer, ¿no? Pues sí, y pues bueno, yo me congratulo de que tú, a esta edad, toda tu generación, pueda ver el cambio y contribuya a que se consolide y no vaya a pasarnos como a los que vimos en el 2000, que el cambio llegaba, pero fuera el cambio de disfraz nada más. Claro, es importante y lo has dicho atinadamente, Óscar, hay que involucrarse
hay que involucrarse, ya se eligió, esto es la democracia, a quienes les gusta y a quienes no les gusta, pues bueno, ya se eligió y lo que hay que hacer ahora como ciudadanos es involucrarnos, es darle seguimiento a cada una de las propuestas y ver que se realicen, ¿no? No dejar solo también al gobierno. Exactamente, no dejarlo solo en cuanto a apoyo que pudieran necesitar, pero tampoco dejarlo solo para que hagan lo que quieran. Las leyes de transparencia existen, pero no se aplican. Habría que reclamar, pero nadie nos tomamos el tiempo de impugnar cuando nos niegan una información pública, de hacerla. Ya ves que cuando hace 6 años, ¿no? En Zacatepec, el señor Sandoval y Senorino y todos ellos, el grupo ciudadano de Zacatepec, por ejercer, Movimiento Ciudadano, por dar a conocer información pública, les fincaron un delito que llevaron a algunos de ellos a la cárcel, a 2 de ellos. Y el que se las fincó está como si nada y no dio cuentas del dinero que se gastó. Precisamente ese es el modelo de gobierno, de sistema que se supone, que esperamos se quede atrás. Pues sí, sin duda estaremos en los próximos días, en los próximos años, pues dando seguimiento a todo lo que ocurra y pues seguiremos contando con tu presencia para platicar sobre estos temas, ¿no? Y bienvenidos al México nuevo, que sigue siendo el viejo México, pero ahora con la llave para que sea verdaderamente nuevo o renovado. Pues esperemos que sea en lo positivo, ¿no? Pues ojalá. Ojalá. Creo que esa es la esperanza que todos tenemos, ¿no? Como mexicanos, ¿no? Que nos vaya mejor y pues ojalá que sí, ojalá que así sea. Ojalá es una palabra de origen árabe que quiere decir quiera Alá o quiera Dios. Quiera Dios. Así es que va hasta para las convicciones Así es. de todo mundo. Ojalá.